Perfecto, chicos, vamos a iniciar. Buenas noches para Fiverr, Andrés, Edison, Fabián, Jonathan, Juan Manuel y Julián Valderrama, que nos acompaña el día de hoy. Confirmen por favor poniendo un 1 en el chat si ven adecuadamente mi pantalla y me escuchan fuerte y claro en el audio. Un 1 para que iniciemos. Perfecto, todo está de maravillas. Siendo así, como siempre, recordarles visitar nuestro sitio web capitaltradingacademy.ga, el canal de YouTube para que revisen la grabación de todas y cada una de las clases y puedan repasar, tomar apuntes o lo que deseen, y en las redes sociales para que estén al tanto de otros temas. No siendo más, vamos entonces a retomar el tema que habíamos dejado en la clase anterior. Para ello entonces voy a disponer de la siguiente gráfica para que veamos de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar es una estrategia o una filosofía de interpretación del mercado que se denomina Wyckoff, estrategia Wyckoff. Ahora, ¿en qué se basa esta estrategia? Para no copiar y no demorarme mucho, solamente voy a poner las iniciales. Entonces, la estrategia Wyckoff se basa en unos principios. ¿Cuáles son esos principios? Básicamente se basa en dos. El primero de ellos, la acción del precio. El segundo de ellos, en la interpretación del volumen. Obviamente luego vamos a ver qué es lo que significa cada uno y cómo lo vamos a ver representado en el gráfico. Entonces básicamente estamos exponiéndolo y luego vamos a verlos a detalle todos y cada uno de ellos. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos ante esta imagen que hay acá es ¿qué está pasando ahí? La pregunta, o más bien la respuesta también es que esto mismo sucede en el mercado, solo que estos movimientos de acá están simplificados. Entonces, la pregunta es que nosotros vamos a, ¿cómo podemos seguirle la huella a los profesionales? Porque no queremos actuar en contra de los que conocen el mercado, de los que manipulan el mercado, de los que tienen el poder y el capital para hacer, en pocas palabras, como para hacernos caer en esas trampas. Siendo así, entonces vamos a evaluar lo siguiente. Supongamos que acá en la zona inferior yo tengo que un soporte y arriba obviamente tengo lo que es una resistencia. Perdónenme si no está demasiado recta, pero es solamente para ilustrar. Entonces tengo una resistencia y tengo un soporte. Entonces la pregunta es, ¿en qué lugar va a actuar el profesional? Al profesional le interesa este pedacito, le interesa este, le interesa este, o le interesa todo, o le interesa desde este movimiento hasta acá, es decir, le interesa de lado a lado. ¿Qué es lo que le interesa al profesional? Entonces, al profesional le interesa una cantidad alta de ganancias, y básicamente es ¿por qué? Pues porque ellos tienen un alto capital y obviamente le tienen que sacar el provecho a todo eso. Entonces al profesional no le importa una corrida de estas tan pequeñas, no le importa un retroceso, no le importa una corrida fuerte. El profesional quiere todo. El profesional actúa en las zonas de soporte y resistencia. Entonces las zonas de soporte y resistencia son ¿qué? Son las zonas importantes. ¿Son qué? Son las zonas clave. Entonces, si yo le pregunto a alguien, ¿cuál es la zona importante de este gráfico que estamos viendo? Entonces, ¿me vas a hablar de qué? ¿De una resistencia o de un soporte importante? ¿Y cómo se marca un soporte y una resistencia importante? Pues básicamente el que tenga más número de toques y bueno, y otras cosas que ya hemos visto demasiadas veces y no voy a entrar a detallar esto. Ahora voy a coger otro color para explicar lo siguiente. Y es, el mercado, a diferencia de lo que el público piensa, voy a hacer esta aclaración antes de continuar, y es que el público, escuchen bien, el público y los institucionales son dos personas diferentes, o dos tipos de personas. Institucionales, ¿quiénes son? Los que tienen que mayor cantidad de dinero y pues manipulan el mercado de cierta manera o las emociones. Pero el público, ¿quiénes son?
Las personas que participan que casi no tienen conocimiento o que no están adaptadas al mercado o en que en su efecto tienen un menor capital. Entonces, diferencia entre público y capital. ¿Quiénes seríamos nosotros? El público. La diferencia es que nosotros pertenecemos al público porque tenemos bajo capital, pero tenemos el conocimiento y vamos a seguirlos a ellos. ¿A quiénes? A los institucionales. Ahora, diferente a todo lo que el mundo piensa, el mercado para moverse de un lado al otro no lo va a hacer en línea recta. Es decir, para ir del punto A al punto B, el mercado no se va a ir así, con una línea recta. El mercado, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que el mercado va a hacer es subir en movimientos pausados y mostrando lo que es zonas de lateralizaciones, zonas de indecisión, marcando soportes, resistencias, corridas fuertes, retrocesos, y así es que pasa de la zona a la zona B. Entonces tengan eso presente, el mercado nunca se va a mover en línea recta, jamás. Ahora, no desviándonos tanto del tema, diferente a lo que todo el mundo piensa, el mercado pasa el mayor cantidad de tiempo en estas partes. ¿Cuáles son estas partes? Si ustedes ven en el tiempo, esto se demora, puede demorar 3, 4 horas, 1 hora, pero un movimiento de estos, es decir, una corrida o esta corrida hacia abajo, es decir, cuando el mercado está en tendencia, dura muy poco tiempo así, pero cuando el mercado está lateralizado, dura mucho tiempo ahí. Entonces, ¿ustedes cómo ponen eso en contraste? Pues ustedes ya saben que es un soporte, una resistencia, saben que es un mercado canal, saben que es un mercado picado. Entonces, diferente a lo que todo el mundo piensa, el mercado pasa mucho más tiempo en estas zonas laterales, en estas zonas de, como ven ustedes acá, acumulación. Ahorita vamos a explicar qué significan esas palabras. El caso es entonces que el mercado pasa mucho más tiempo acá, pasa el 90% del tiempo en estas zonas. Escúchese bien, 90% del tiempo. 90% del tiempo decidiendo para dónde va el mercado. Si va a continuar bajando, si va a continuar subiendo o qué, para qué es lo que vamos a hacer, cuál es el rumbo del mercado. Y es entonces cuando la gente no comprende esto, cuando ven esto acá, no, el mercado ya va a caer, no, el mercado no quiere subir y voy a vender. Y lo que están haciendo los institucionales era ponerte a ti en duda. Pero como tú eres un trader profesional o que le va a seguir la huella a los profesionales, sabes que esto simplemente es un momento de decisión y no vas a ponerte a vender ni nada, sino que vas a seguir acumulando ganancias para ir hasta el extremo del gráfico. Ahora, entonces el otro 10% ¿en dónde está? El otro 10%, pues entonces es muy fácil. El otro 10% lo componen ¿qué? Las corridas, los retrocesos y los movimientos tendenciales. Entonces, 90% del tiempo el mercado está ¿qué? En zonas de decisión o consolidaciones. Y el 10% del tiempo los mercados están en tendencia. Entonces la pregunta es, si te quieres meter aquí en el 10 o te quieres meter en el 90. Es así entonces, nos queremos meter en el 90. ¿Por qué nos queremos meter en el 90? Porque en el 90 es cuando nosotros vamos a aprovechar el mayor recorrido del mercado. Entonces, voy a borrar todo de nuevo para no ir llenando tanto demasiado esto. Entonces recuerden, 90% del tiempo en consolidación, pero 10% del tiempo en tendencia. La pregunta es, ¿dónde vamos a posicionar en estos momentos clave, donde está el 90%? ¿Por qué el 90%? Por ejemplo, si Julián quiere ganarse toda esta corrida, entonces mi pregunta para Julián sería, Julián, ¿dónde te quieres posicionar? Julián quiere comprar aquí, 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 o quiere comprar desde que inició. Obviamente Julián me va a responder que quiere comprar desde que inició. Pero entonces para comprar desde el inicio, él tiene que meterse en el 90%. Pero meterse en ese 90% no es tan fácil. Y entonces vamos a empezar a estudiar cuáles son las características que tienen cada una de estas fases y cómo es que nosotros podemos comprar en estos puntos y ganarnos todo un recorrido desde el punto A hasta el punto B. Es decir, ganarnos todo esto
y no solamente un pedacito como está expuesto acá. Es decir, el público, la gente que no conoce, se va a meter en un movimiento chiquitico de estos, pero nosotros estamos siguiéndole la huella al profesional, nosotros queremos movimientos y ganancias significativas. Entonces, teniendo esto presente, vamos a hablar de la siguiente cosa y es, ¿qué significa la palabra acumulación? Como su nombre lo indica, significa acumular. ¿Y acumular qué? Acumular posiciones. ¿Y qué es una posición? Es cuando yo me, valga la redundancia, me posiciono a favor de una dirección del mercado. Supongamos para aclarar este concepto. El mercado está bajando, ¿cierto? El mercado está haciendo esto. Entonces yo soy un institucional y yo sé que el precio cuando llegue al punto A, después de llegar a este punto, el precio se va a mover hasta el punto B o yo, como tengo capital, lo voy a hacer mover porque yo soy un institucional. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a acumular compras. ¿Por qué? Porque las compras y la demanda es lo que sube el precio, ¿cierto? Entonces, el institucional lo que va a hacer es, en toda esta tendencia bajista, por ejemplo, el público lo que hace es vender, el público vende, vende, vende. Mientras nosotros estamos vendiendo como público, el profesional, el institucional, lo que está haciendo es acumular. ¿Acumular qué? Compras, porque él sabe que después de que suceda esta caída, lo que va a hacer el precio es esto. Y a él no le interesa este pedacito, a él le interesa es todo. Entonces, él lo que va a hacer es comprar acá, comprar acá, comprar acá. En cada uno de estos retrocesos él va a comprar, va a comprar, va a comprar. Y cuando llegue a este punto, él ya va a tener una cantidad suficiente acumulada. Y cuando ya el profesional sea el dueño de todas las ventas que hay acá, él ya está posicionado en compra. Entonces, ¿qué les dije yo? Cuando no hay oferta, al mercado no le queda más que hacer que subir. Y esa es la razón por la que el mercado sube. A esto es entonces a lo que nosotros le denominamos acumulación. Supongamos que el profesional acumuló aquí 1000 ventas y aquí acumuló otras 500 y en esta tercera parte acumuló digamos otras 1000 y aquí al final ya acabó con otras 2000. Entonces el profesional a lo largo de toda esta caída y a lo largo de este proceso de decisión, acumulación, el profesional acaba teniendo ¿cuánto? 1000, 2000, 4000, 4500 posiciones en compra y la gente sigue pensando, el público sigue pensando que el mercado va a seguir bajando, que el mercado va a seguir haciendo esto. Pero los que le seguimos la huella al profesional sabemos que el profesional va a hacer esto. Entonces nos queremos posicionar en este punto a favor del interés del profesional, porque sabemos que el profesional está acumulando. Tengan en cuenta que lo que estamos hablando es meramente teórico y ahorita vamos a ejemplificar todo en el gráfico con todos los, como dirían en Colombia, con los aliños, con los detalles. Entonces el profesional ya tiene 4500 posiciones en compra. Entonces, ¿qué va a hacer el profesional? Aquí ya no hay quien le venda. Entonces, si no hay quien venda, el mercado no va a bajar. O sea, el mercado no va a hacer esto, no lo va a hacer. Y por el contrario, entonces, cuando la demanda aumenta, ¿qué es lo que va a hacer el precio? Comenzar a subir. Y luego entonces el público que va a ver, ¿no? El mercado ya no está bajando, entonces el público piensa, no, ahora el mercado va a subir. Entonces, ¿qué es lo que hace el público? Empieza a comprar, compra, 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 compra. Y el profesional ya empezó y entonces lo que hace el público es aumentar aún más el efecto que ya empezó el profesional, que fue que dirigir el precio hacia arriba. Entonces el público ya lo que hace es seguir este movimiento. Ahora, ¿a nosotros para qué nos sirve saber eso? Porque a nosotros nos vamos a meter aquí en la mitad. Nos vamos a meter en la mitad, nos vamos a meter en los puntos de decisión, en los puntos clave, donde estamos el 90% del tiempo. Está muy rayado esto, así que voy a eliminar todo. Sé que estos son muchos conceptos, así que por favor escríbanme si todo ha sido claro hasta el momento. Porque si no está claro,
no podemos entonces ejecutar nuestra estrategia adecuadamente. Vamos a seguir hablando de esto, pero antes quiero que me confirmen con un 1 si todo ha sido claro hasta el momento. Perfecto, vamos a ver qué nos dicen por acá. Listo, Juan me dice que todo está claro, Jonathan también y Fabián también. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Como les decía entonces, el mercado se mueve por zonas. Entonces la estructura Wyckoff nos dice que nosotros vamos a aprovechar los movimientos entre zonas del mercado. Teniendo eso presente, lo que vamos a hacer entonces es identificar, patrones que se dan acá, en estos puntos. En estos puntos que son los puntos clave, lo que vamos a hacer es identificar qué es lo que sucede ahí y aprovechar estos momentos para coger todos estos movimientos. Ahora, voy a eliminar esto para repetir un concepto, y es que, como ustedes pueden observar, listo, Julián, voy a tratar acá de mirar la conexión que a veces se escucha entrecortada. Bueno, que para mirar entonces estas estructuras, ustedes pueden ver cómo en algunas ocasiones el precio parece que se fuera a ir hacia abajo. Ustedes ven esto que estoy encerrando acá en amarillo. Aquí no está, aquí sí está en amarillo y aquí también está en amarillo. Eso que ustedes ven en amarillo, se le denomina FOBO. ¿Qué quiere decir FOBO? Falso rompimiento. Significa fade out breakout. Eso es un término en inglés y no tienen que aprenderlo, solamente saber qué significa falso rompimiento. ¿Y qué es lo que nos dice ese falso rompimiento? Lo que nos dice es que hay un engaño acerca de la dirección del mercado. Entonces, si el profesional quiere ir hacia arriba, él lo que va a hacer es engañar al público, haciéndole creer que el mercado va para dónde. Ustedes ven este engaño acá. Entonces el público, lo que apenas ve esta corrida fuerte hacia abajo, el público entra pensando que va a suceder esto. El público vende, vende, vende y vende. Y el profesional está aquí abajito, comprando, 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 comprando y comprando. Y lo que acaba haciendo el profesional es esto, lo que ustedes ven acá. Ahora, aquí ya llegó a lo que sería la resistencia. Resistencia. Entonces, la gente piensa, o el público piensa, al ver esta corrida fuerte hacia arriba, que el mercado lo que va a hacer es indudablemente seguir subiendo. Pero el profesional lo que va a hacer es que un engaño y le va a hacer creer entonces que vamos hacia arriba, entonces el público está comprando, comprando, comprando y comprando, pero el profesional está vendiendo, vendiendo, vendiendo y vendiendo. ¿Para qué? Porque nos vamos en la dirección opuesta. Entonces nosotros no queremos estar en contra del profesional, queremos estar a favor del interés de los grandes capitales, de interpretar la acción del precio y el volumen y las zonas de participación. Entonces, esto es lo que vemos. Ahora vamos a aclarar algo. Anoten esto. Por favor, si no tienen libreta, este es el momento de que ya tengan una. Si el mercado va a ir hacia arriba, lo más lógico que es que el engaño sea hacia abajo. Entonces el engaño, mírelo, acá está hacia abajo. Engaño hacia abajo, pero el mercado va hacia arriba. Ahora, el mercado va hacia abajo. Entonces el engaño, ¿dónde se produce? Se va a producir hacia arriba. Esto es lo que los profesionales utilizan como herramienta para engañar y manipular las emociones y las intenciones de la gente. Edison me dice, la dirección que toma el profesional es inverso a la dirección que toma el público. Más o menos, podríamos llegar a decir que es la inversa del público. Pero esa pregunta, te agradezco muchísimo que hayas hecho esa pregunta. Entonces vamos a hablar por qué sucede eso de que parece que se fuera como a la inversa. Entonces, el profesional, a ver, el mercado está en tendencia bajista, exacto, ¿cierto?
Pero ¿qué sucede? Edison es un profesional que tiene un fondo de 200 millones de dólares. ¿Qué pasaría si Edison decide entonces que va a coger sus 200 millones de dólares y los va a comprar en este punto? Si Edison decide comprar esa cantidad o cualquier institucional decide comprar acá 200 millones de dólares en determinada acción, determinada ya sea Bitcoin o lo que sea, lo que el profesional va a hacer es esto. Si el profesional tiene un fondo de inversión y invierte acá, entonces el profesional no al invertir esa cantidad de dinero no va a dejar que suceda esto, es decir, el mercado no va a continuar bajando y no va a hacer esto, sino que al invertir esa cantidad de dinero lo que va a hacer es esto, el mercado va a hacer esto. Pero supongamos que, veo que alguien me escribe algo más. Listo, Stephen, un saludo, muchísimas gracias. Un saludo, por acá me saluda Stephen. Bueno, ahora vamos a continuar. Ahora, ¿qué pasaría si el profesional decidiera comprar entonces estos 200 millones de dólares acá? Ustedes saben que la demanda aumenta el precio, la cotización de un activo. Si él decide comprar esta cantidad, esto es lo que va a suceder y no va a permitir que suceda esto. Ahora, ¿qué pasaría si no solamente tuviera 200 millones de dólares, sino que tuviera otros 500? Es decir, tiene 700 millones de dólares. Ahora, entonces, si él mete todo este dinero así, ¿qué pasaría? Si yo meto primero 200 acá y ahora quiero meter otros 500 acá, al profesional no le interesa comprar acá. ¿Por qué no le interesa? Porque miren que esta zona de acá está mucho más, esta es mucho más cara que esta. Entonces yo voy a invertir más plata en una zona que está más cara. Eso no lo va a hacer el profesional. Y el profesional no va a poner el mercado en su contra. Si el profesional hace esto, lo que él está haciendo es acortar sus posibles ganancias y entonces movilizar el precio en su contra. Si yo quiero ganar hacia arriba, ¿yo para qué voy a poner entonces a subir el precio y a comprar más caro si yo puedo comprar 200 millones acá, comprar 500 millones acá, comprar otros 100 millones acá y cada vez los compré? ¿Qué? ¿Cómo los compré cada vez? Los compré más baratos acá, más barato acá y más barato acá, para luego hacer que todo este movimiento hacia arriba. Así que muchísimas gracias, Edison, por hacerme esa pregunta. Este concepto se me pasaba explicarlo para todos los demás. Entonces esa es la razón por la que los grandes capitalistas del mundo financiero realizan manipulaciones del interés de las personas y realizan este tipo de acciones para poder meter su capital a favor de su interés y no poner el mercado y los precios en su contra o en su defecto a favor de su interés. Entonces, esto es lo que tenemos respecto a este tema. Por favor, escríbanme si hasta el momento ha sido claro ese proceso de la ejecución de la acumulación y de por qué los institucionales hacen ese proceso. Por acá veo que muchas más personas se han unido a la clase, de 18 personas. Recuerden por favor que si llegaron tarde, la grabación va a estar en el canal de YouTube y asimismo si no están al día, ponerse al día pues con los mensajes que se les ha enviado y la información correspondiente y para que repasen todo. Bueno, vamos a ver entonces las preguntas. Todos me dicen que todo está claro. Fiverr, Fabián, listo. Vamos a continuar entonces con nuestro tema. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo sé? Ustedes ven que esta palabra de acá tiene la frase reacumulación y esta dice acumulación. ¿Cómo me voy a enterar yo de la diferencia entre estas dos fases? ¿Por qué? Porque son fases del mercado. Fase de distribución y fase de acumulación. Antes de explicar este término, ya les acabé de explicar la fase de acumulación. Vamos a pasar entonces a explicar lo que es la fase de distribución. ¿Qué significa distribución? Básicamente significa como soltar. ¿Soltar qué? Posiciones. Yo voy a soltar entonces las posiciones que acumulé mientras el mercado venía haciendo esto. Entonces, yo ya compré en estos puntos, compré muy barato
y ya tengo mis ganancias en este punto. Entonces yo qué es lo que tengo que hacer para poder ganar, para poder tener ese dinero en mi cuenta. Lo que tengo que hacer es salirme de mis posiciones, y para yo salirme de mis posiciones tengo que vender. Tengo que vender. Recuerden ustedes que una transacción está compuesta por qué? Por una compra y una venta. Tiene que haber alguien que compre y otro que venda. Entonces el institucional lo que va a hacer es ir soltando, en este caso vendiendo, va a ir vendiendo sus compras lentamente. Es decir, las va a ir distribuyendo lentamente. Entonces, si el profesional aquí ya tenía 700 millones de dólares y ya tiene una ganancia acá que se le convirtieron, no sé, supongamos que en 1500 millones. Entonces, si él tiene 1500 millones, para eso está reflejado en su cuenta, ya tiene que empezar a vender. Pero si esta persona suelta esos 1500 millones de una vez, es decir, si los vende de una vez, ¿qué es lo que va a hacer el mercado? El mercado va a correr literalmente en línea recta hacia abajo. El mercado, ellos nunca van a hacer eso. ¿Por qué? Porque acá hay zonas donde hay otras personas interesadas y aquí hay otra zona donde hay otras personas interesadas. Entonces el mercado no va a pasar de un lado al otro como si estuviera pasando un charco o pasando un río. El mercado los profesionales van a ir soltando lentamente sus posiciones. Entonces la fase de distribución me indica a mí que si el mercado entra en esta fase, me indica a mí que el mercado ya no va a seguir haciendo esto, que ya no va a subir. Entonces la pregunta es si comprar en estos puntos es una opción inteligente. Obviamente no. ¿Por qué? Porque ya comenzamos una fase de distribución, o sea, en la que el mercado va a bajar. Entonces yo ya tengo que empezar a mentalizarme a que mis inversiones van a ser hacia abajo. Voy a borrar esto porque ya está muy lleno el gráfico. Entonces, el concepto de distribución básicamente me indica a mí que si yo tengo 700 millones comprados, yo los voy a ir soltando lentamente. Entonces, yo vendo acá, vendo acá, vendo acá. Dejo que el público suba más el mercado y yo como institucional ya puedo vender más caro. Entonces vendo y vendo y vendo y vendo. Y el mercado que acaba haciendo, bajando, bajando. Y el institucional que hace, vender, 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 vender. Hay algunos que siguen pensando que el mercado va a subir. Entonces, los que piensan que le van a subir, le compran al institucional que está haciendo que el mercado a partir de este momento sea bajista, 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 bajista. Entonces, este es el concepto de distribución y de acumulación. Ahora, ¿qué significa reacumulación y redistribución? Básicamente significa que los institucionales vuelven a hacer el mismo proceso y también es una oportunidad. Pónganle atención a esto acá, anoten en su libreta lo que sea. Esto que hay acá es una ventana de oportunidad. ¿Por qué? Porque hay veces que no entramos en este punto, ni acá, ni acá. Y esto que hay acá es la oportunidad para ganarnos todo este movimiento. Entonces esto es una ventana de oportunidad y esto es una ventana de oportunidad. A esta ventana de oportunidad se le denomina también como continuaciones. ¿Continuaciones de qué? Del movimiento. Entonces ustedes pueden ver que esto es una fase de decisión o continuación del movimiento que, ¿cuál era el movimiento? Alcista. Entonces, esto es una continuación alcista. Ahora, ¿cuál es el movimiento que está reinando acá en este momento? Pues una distribución. Cuando los institucionales distribuyen, yo debo pensar en corto. Entonces, si yo tomo una inversión acá, un trade acá, debo pensar entonces en qué? En tomar cortos, hacer ventas, invertir a la baja. ¿Para qué? Para tomar una continuación bajista. Ahora, ¿hasta dónde? Hasta la próxima zona objetiva. ¿Y cuál es la zona objetiva? Pues donde haya un soporte importante. Entonces, esto es lo que tenemos que saber entonces al momento de evaluar estas cosas. Teniendo eso presente, vamos a hablar del siguiente concepto. Supongamos que yo no sé qué está pasando acá, yo no sé qué pasó, yo no sé si esto existe o no sé.
Mi pregunta es, ¿yo cómo sé que esto de verdad es una fase de acumulación y no es una fase de continuación? Es decir, para que siga bajando. ¿Cómo diablos yo sé que a partir de este momento ya el mercado va a hacer esto? Y ahora, ¿y cómo yo sé que el mercado a partir de este momento ya no va a hacer esto? ¿Cómo yo sé que el mercado va a seguir subiendo hasta acá? Entonces ahí es donde ya vamos a empezar el tema fuerte y en lo que es el tema que a nosotros nos interesa para poder identificar el momento o esos momentos claves. A eso, Andrés, esa pregunta me la ibas a hacer hace rato. La pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a saber si vamos para arriba o para abajo? Entonces, una acumulación y una distribución no es una acumulación y una distribución hasta que se confirme. Escúchese bien. Entonces, una acumulación o una distribución no es una acumulación y no es una distribución hasta que se confirme. Cuando esto se confirme, entonces yo ya puedo tomar una posición en el mercado. Ahora, la pregunta de todos es, bueno, entonces, ¿cómo la confirmo? Entonces ahí eso es lo que vamos a ver en las próximas clases. Vamos a ver qué características respecto a volumen tiene que tener esto, qué volumen tiene que tener esto, qué patrones de velas hay acá, qué patrones de barras hay acá, para yo tomar una posición e irme en compra en el mercado y saber cuándo el mercado va a parar acá, cuándo va a terminar de subir y cuándo va a seguir subiendo. Eso es lo que nosotros vamos a hacer entonces. Ahora, Eh, hasta el momento espero haber sido claro, entonces por favor escríbanme si todo está bien hasta el momento. Listo, todos me dicen que está claro. Ahora, algo que tienen que anotar, tomen nota de lo siguiente, esta es la primera continuación. La primera continuación. Supongamos que aquí no existe nada, es decir, esto no ha sucedido. Entonces esta sería la segunda continuación y el mercado sigue subiendo y subiendo y subiendo y me da acá otra posible continuación. Entonces tienen que anotar esto por favor. Esta es la segunda y esta es la primera. Entonces hubo una acumulación, según primera acumulación, perdón, primera continuación, segunda continuación. Si yo veo una tercera continuación, esta continuación es la menos probable. Y recuerden que nosotros hacemos trading es con probabilidades, con un sistema. Entonces anoten esto. Si ustedes ven una fase de acumulación, es decir, el movimiento venía siendo bajista, ven una acumulación, ven la primera continuación, ven la segunda continuación y a continuación están pensando en comprar e invertir al alza, es decir, tomar un largo, sepan y entiendan que la tercera continuación es la menos probable. A partir de la tercera continuación ya la tendencia está muy extendida y lo que probablemente pueda haber es una corrección en el movimiento contrario. Listo, en este momento la sesión programada de 45 minutos está finalizando y entonces estos temas son complejos para los que son principiantes, los que están un poco más avanzados tienen que tener un poco de paciencia e ir repasando los conceptos. Recuerden que esto es un curso desde cero. Entonces tienen que tener un poco de paciencia los que ya sepan un poco del tema y entonces en la clase de mañana vamos a continuar con la siguiente parte y ya pues obviamente tenemos que pasar a identificar, por ejemplo acá, tranquilos que todo lo vamos a poner en práctica. Entonces acá veo lo que es una fase de acumulación, veo que el mercado venía bajando, veo cómo el profesional acumula, cómo acumula en cada retroceso, veo cómo hay acá una acumulación, el mercado sale al alza. Después de eso, ¿qué veo yo? Veo la primera continuación, luego veo que veo posibles más, unas más pequeñas, unas estructuras pequeñas de continuación como estas y así sucesivamente. Voy llegando a lo que es una distribución, que es una distribución pues grande y aquí lo que veo es un movimiento bajista. Tranquilo entonces que todo eso lo vamos a poner en práctica, pero ustedes saben que todo no se va a dar en una
sola clase. Entonces voy a revisar el chat para ir finalizando la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Andrés. José me dice que llegó tarde. Recuerda que todo va a estar grabado. Debes ponerte al día. Y bueno, los que quieran repasar y tomar apuntes, si no los tomaron, entonces repitan la clase. Más o menos en 20 o 30 minutos ya va a estar disponible la grabación de esta clase. Muchísimas gracias y nos vemos entonces